Hola, sean bienvenidos al canal de Canalizaciones Divinas. Queridos hermanos del planeta Tierra, yo soy el Arcángel Rafael. Estar aquí participando en el viaje de la ascensión es algo que siempre trae alegría a nuestros corazones, saber que podemos contribuir de alguna manera a todo este proceso. Lo que significa que puedes vibrar más alto y estar cada vez más cerca de la quinta dimensión. Estar cerca de un código de luz, mirar un código de luz, es absorber esta luz. Es saber que allí hay una fuente de luz de muy alta dimensión. No es una simple luz, no es una luz como la conocen. Dependiendo del ser de luz, es una luz que viene de muy lejos, de dimensiones muy elevadas. Entonces, esta luz representa la fuerza del ser, representa el amor que emana del ser y el resultado que ese ser espera con ese código de luz. Mi código de luz, como todos saben, siempre estará enfocado en el equilibrio y la curación, pero no cura como ustedes dicen saber. La sanación en la tercera dimensión es algo muy difícil de lograr, porque necesitas sublimar todo lo que vives y creer fielmente que eres capaz de atraer la sanación. ¿Prometerles que mi código de luz curará enfermedades? No, no lo prometo, porque esto no sería cierto. Lo que puedo prometer es que mi código de luz traerá equilibrio a cada cuerpo que se conecte a él, y el equilibrio es lo que produce milagros. Un cuerpo en equilibrio es un cuerpo sano. Puede que incluso haya algo que no funcione bien, pero el equilibrio hace que todo funcione correctamente. En otras palabras, la enfermedad en sí misma no parece existir, porque está completamente en equilibrio. Donde hay equilibrio, no hay dolor. Donde hay equilibrio, no hay nada que salga mal. Entonces, si puedo prometer el equilibrio de los cuerpos, y cuanto más te conectes a mi código, mayor será el saldo. Ahora bien, debemos tener presente algo muy importante. Es necesario que haya fe, es necesario que haya confianza en lo que estás haciendo. No se trata simplemente de mirar el código y decir: voy a mirar porque voy a ganar equilibrio, y voy a estar bien. No. Hay que mirar, conectarse con ello, y ser consciente de lo que allí se hace. Sé consciente de lo que será causado por ello, y cómo tu cuerpo absorberá la energía emanada por él. Así que ten fe. Cree que el código es capaz, y que tú eres capaz de alcanzar el equilibrio. Como ustedes suelen decir, es una asociación. Yo doy un código que trae equilibrio, pero ustedes hacen que el equilibrio suceda, creyendo en el código y notando que sus cuerpos se equilibren. Esto no es difícil, como muchos piensan. Solo necesita asociarse con nosotros. No basta con mirar y esperar recibir. Recibirás, pero dependerá de si el código actuará o no del saldo que produzcas para que todo encaje y se resuelva el problema. ¿Los milagros suceden? Sí, son verdad. Pero suceden cuando existe la participación plena y profunda de la persona involucrada. No es la energía, no es el ser lo que sana. Tú sanas cuando crees y cuando puedes absorber todo lo pasado. A muchos esto les resulta difícil, a otros les resulta imposible. Entonces, de esta manera, ya han roto todo el proceso, porque ya no creen en él. La dificultad la planteas tú. Si existe en sus mentes, nada funcionará. Todo es muy sencillo, solo necesitas tener corazón y dedicación, fe y conciencia, y entonces verás suceder los milagros. Todo es posible en el universo, pero es necesario creer. Debes producir el elemento necesario para que suceda el milagro, no nosotros. Muchos piensan que los seres, los santos, incluso las personas, son quienes hacen los milagros. No. Es cada uno de ustedes, con su dedicación y su fe. Como siempre hemos dicho, cada uno elige cómo caminar. Algunos optan por caminar en el aire, distraídos, sin prestar atención, sin tener camino, porque en el aire cualquier punto es camino.
Siempre están aireados, nunca tienen foco. Hay quienes unas veces están en tierra y otras volando. Cuando están en tierra, a veces se conectan. Cuando no, están volando, y hay quienes, en cada paso, son conscientes, planifican, saben lo que quieren en cada paso que dan. ¿En cuál de los tres encajas tú? Yo diría que solo quien camina en el aquí y ahora, siempre presente, puede conseguir lo que necesita. El resto todavía tiene un largo camino por recorrer para aprender. Pero no los desanimo. Sigue intentándolo. Todo lo que necesitas hacer es estar presente en todo lo que haces y verás la diferencia. Créeme, necesitas interferir en cada una de nuestras acciones, de modo que efectivamente, cada mitad encaje en la otra y el proceso realmente ocurra. Gracias, con amor, yo soy el Arcángel Rafael. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Saludos, somos el Consejo Arcturiano 9D, y nos complace en conectarnos con todos ustedes. Estás despertando cada día más a la verdad de quién eres realmente, y estás ayudando a quienes te rodean a hacer lo mismo. Al mantener ese conocimiento en tu conciencia, estás ahí para tener experiencias como el yo fuente de energía, para ver el mundo a través de los ojos de aquello que muchos llaman Dios, y estás ahí para crear. Una vez que tengas una experiencia, debes decidir cómo quieres enmarcarla. Cuando finalmente llegas a la perspectiva de la fuente, te conviertes en un ser creador mucho más eficaz y poderoso. Deseamos que se reconozcan como tales, que se den cuenta de que están destinados a crear, y que tengan una experiencia gozosa de su ascensión. Aunque su ascensión está asegurada, todavía están decidiendo cómo lo harán. Todavía pueden determinar por ustedes mismos con qué par de ojos ven la ascensión, y muchas personas eligen verlo a través de ojos muy humanos. Ojos de separación, ojos de juicio. Mucha gente espera que la ascensión sea un escape, pero ustedes no están ahí para escapar. Estás ahí para integrar, y estás integrando aquello que previamente has condenado, para que puedas ver a todos, y a todo como parte de un ser total. Ese ser es la fuente, y cuando actúas como fuente y amas como fuente, eres capaz de ver todo como fuente. Cuando piensas como humano y actúas como humano, quieres juzgar, separar y condenar, y entonces obtienes más de la misma realidad que has estado recibiendo. Así que, aquellos de ustedes que están verdaderamente despiertos lo saben, resuena con ustedes, y están ahí para enseñarlo a través de su ejemplo. Estás ahí para mostrar a los demás cómo se ve, y cómo se siente ser alguien que camina en un cuerpo humano, pero que tiene la conciencia de lo divino. Ahora, al hacerlo, podrás crear cosas maravillosas. Negocios, edificios, vehículos, ropa, obras de arte, y películas extraordinarias. Te alentamos a que lo hagas, porque la autoexpresión como fuente de energía sirve a todos, y la creación desde ese lugar de saber que cada creación puede ser de utilidad, es la forma de construir un mundo mejor. Todavía tienen tiempo para morar allí en la cuarta dimensión, y también pueden hacerlo desde ese lugar de empoderamiento, y desde ese lugar de actividad, también podrías llevar tu yo despierto a todo lo que haces, y a todo lo que creas. Todavía hay mucho espacio para crecer, y estamos hablando con aquellos de ustedes que están en el colectivo despierto, porque si no hubiera espacio para crecer, estarían estancados. Pero no existe ese tipo de estancamiento. Siempre estás creciendo y volviéndote más de lo que eres, y puedes hacerlo con alegría a través de la experiencia de tus creaciones conscientes. Puedes mostrar a los demás lo que es posible cuando alguien que está alineado con la fuente de energía crea. Y entonces, avanza, sé fructífero y crea.
recuerda que estás teniendo el impacto que buscas tener en el resto de la humanidad, siempre y cuando estés en ese lugar de recordar quién eres realmente, y estés creando desde ese lugar de poder supremo, ese lugar de alineación con la fuente. Somos el Consejo Arcturiano 9D, y hemos disfrutado en conectarnos con todos ustedes. Muchas gracias por suscribirte al canal. Y hasta un próximo mensaje.